Yo vine, la última vez que estuve aquí en Chile fue en el 2019 y vine aquí a vivir, a escuchar lo que íbamos a vivir unos años después en Colombia, casi como un presagio. 4 años después regreso con ese presagio a vivir un Chile con Boric, a escuchar a los compañeros del Brasil, nuevamente con Lula, y con nuestra historia también de triunfo. Así que regresamos con una sonrisa. Y estamos aquí reunida una generación, creo yo que es una generación muy especial. Yo he dicho, y aquí vuelvo y repito, que somos esa generación bisagra, porque somos la generación que vio morir exterminada, y aún no hemos contado el número total de hombres y de mujeres que fueron exterminados, y es la generación de nuestros padres, de nuestras madres, que fue la generación más bella de América Latina. Pero también somos la generación que parió o que ha visto crecer a otra generación muy bella, que es la generación que fue violentada de manera brutal en distintos estallidos sociales en América Latina, pero también es esa generación bella que nos dio la victoria, que tenemos la responsabilidad profunda de cuidar, pero también de formar, porque tenemos que tener muchísima atención. Nosotros, como dice una compañera mía, podemos formar o deformar a nuestra gente, y tenemos la responsabilidad inmensa de formarla. Y formarla implica pensar y dar vida precisamente a eso que hemos estado discutiendo estos días, y es un nuevo modelo que, como decimos en Colombia, sea potencia mundial de la vida. Ese fue nuestro eslogan de campaña, es la agenda de nuestra campaña, de nuestro gobierno, que implica poner la ciencia, la tecnología, la producción también, como lo comentábamos estos días, en función precisamente de la vida, pero también que el conocimiento sea realmente democrático, es decir, que pueda llegar a todas y a todos, porque es precisamente en ese desconocimiento, en esa ausencia de sabiduría, donde surgen los sectarismos más profundos. Nosotros somos el país de las mariposas amarillas, como diría Gabriel García Márquez. Somos un país megadiverso, uno de los pocos países megadiversos que aún existen. Y hemos pasado por lo menos por 6 décadas de un conflicto armado brutal. Yo les escucho y escucho la ola latinoamericana, de la cual nosotros no hicimos parte, porque mientras la ola latinoamericana nacía y crecía en el continente, nosotros éramos fruto o estábamos viviendo el conflicto más degradado que ha vivido nuestra historia. Hemos intentado la paz muchísimas veces. Es más, en Colombia la guerra y la paz conviven de manera trágica. Vivimos, cuando México, por ejemplo, vivía la modernidad y otros países de América Latina vivían la modernidad, nosotros nos asesinaron uno de los líderes más importantes, Jorge Eliezer Gaitán, que apenas sí es reivindicado en nuestro país, tristemente. Tenemos más de 100.000 desaparecidos. Es decir, que solo el conflicto armado colombiano, desde 1985 hasta el 2011, son los cálculos que se han hecho, triplica solo ese ciclo de la guerra en Colombia, se lleva por delante a todas las dictaduras del Cono Sur. Vimos cómo en nuestra izquierda morían asesinados, perseguidos los mejores cuadros del progresismo colombiano. Un partido político exterminado, 6.000 de sus miembros, la Unión Patriótica. 650.000 asesinados extrajudicialmente.
Esos son los saldos de la guerra en Colombia, de una guerra absolutamente degradada donde militares eran secuestrados en las selvas colombianas y al mismo tiempo los paramilitares jugaban fútbol con la cabeza de la gente. Y eso fue lo que nosotros logramos derrotar. Nosotros derrotamos 200 años de hegemonía bipartidista, 20 años de uribismo de la extrema derecha más sanguinaria del continente. Yo creo que es la derecha más sanguinaria del continente, la colombiana. Derrotamos el presagio, además, construido con la sangre de nuestra gente, de que la izquierda jamás iba a llegar al poder en Colombia. Y llegamos. Llegó la espada de Bolívar. Llegamos con la espada de Bolívar, con nuestra historia, con nuestros muertos, con las nuevas generaciones, con el mandato popular de ese estallido social que también surgió en el tercer pico de la pandemia, y la gente que tenía que elegir entre el contagio y el hambre, entre la miseria y el hambre, salió a las calles masivamente a pedir un nuevo modelo. Salió unido, además, algo que no pasaba en Colombia. Creo que no había pasado en nuestra historia. Salieron indígenas, campesinos, mujeres, ambientalistas, juventudes de todos los colores, y nosotros recibimos el mandato de unidad y fuimos capaces de construir algo que parecía imposible o parecería imposible, y es la unidad de las izquierdas, del progresismo colombiano, con una nueva identidad también, porque como dice la vicepresidenta, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo, y salimos en una campaña titánica. Cuando ganamos ni siquiera éramos capaces de celebrar nuestra propia victoria. Aún así, pues llegamos a transformar a Colombia, no llegamos a darle continuidad a más de lo mismo, y a veces parece que la sociedad colombiana no lo entendiera, o por lo menos que esos partidos, esa política tradicional colombiana no comprendiera que nosotros llegamos a transformar profundamente nuestro país. Llegamos con un hombre, Petro, que ya fue declarado persona no grata en Perú, que se ha atrevido a cuestionar a Bukele públicamente. Creo que es el único presidente de América Latina que lo ha hecho. Porque también estamos llamando a la dignidad de nuestro continente y a la posibilidad de que ese cuidado de la vida en todas sus expresiones, y en eso somos profundamente radicales, ese cuidado de la vida sea para salvar la vida misma, para que esas generaciones que están sintiendo que llegamos al final de los tiempos puedan soñar con que un futuro es posible. Y ese es el título de o el nombre que le hemos puesto a este espacio de conjunción, porque queremos que la posibilidad de la vida sea realmente una opción para nuestros pueblos. Queremos ser el continente de la paz. Por eso intentamos nuevamente la paz, y no una paz cualquiera, sino la paz total, la paz completa, la paz integral, la que merecemos, la que nos hemos soñado, porque queremos la democracia, no la que nos imponen, no la que nos dicen, sino la que nosotros queremos, la que nos imaginamos. Estamos hablándole al mundo de que es necesario enfrentar de una manera diferente un mal que nosotros padecemos desde hace décadas, que es el narcotráfico, que son las violencias que se derivan del narcotráfico y que hoy tristemente viven ustedes también en sus países. Decirle a nuestros pueblos que el dinero fácil que trae el narcotráfico no es la opción, a pesar del hambre, de la exclusión, de la miseria que han vivido históricamente.
para decir que la protección ambiental tiene que ser el mandato de nuestra generación y de nuestros gobiernos, y que en eso tenemos que ser profundamente radicales, porque eso es lo que queremos también contarle al mundo desde este continente megadiverso. Para decirles que sí somos heréticos, heterodoxos, diversos, creativos en nuestra forma de pensarnos un nuevo progresismo continental, para enfrentar esa derecha fascista, fanática del terror, que es la que se nos está imponiendo, que por supuesto Brasil lo vivió, pero que ahora ahí ese presidente de los campos de concentración quiere imponer en el resto de América Latina. Para decirle y decirnos a nosotros mismos que ya no queremos seguir funcionando como islas, sino como archipiélagos, que queremos comunicarnos, hablar entre nosotros, entendernos como una sola nación. Por eso llegamos también con la espada de Bolívar, no por otra razón, por lo simbólico que tiene esa espada. Para poder ser, sí, la tierra de la esperanza, porque mientras se matan en el resto del mundo, resulta que América Latina está hablando de paz, del cuidado de la Amazonía, del cuidado de la vida, que está hablando de las mujeres latinoamericanas, o más bien las mujeres latinoamericanas están hablando fuerte, alto y duro en este continente. Que decimos nosotras: no vamos a parir más hijos para la guerra, nuestros hijos y nuestras hijas no se los vamos a entregar a la guerra, al olvido y a la exclusión. Y por lo tanto, para que América Latina tal vez sea la posibilidad, la tierra que dé surgimiento a una nueva era en nuestro planeta, si es posible, y creemos que sí es posible una nueva era en nuestro planeta. Así que desde esa imaginación, desde esa postura herética, heterodoxa, queremos imaginarnos unas nuevas formas de organización. Creemos que ya no cabemos en las formas de organización que estamos heredando, que queremos y tenemos la responsabilidad de seguir escuchando a las calles, las veredas, a nuestra gente desde su sencillez y desde su humildad, que no podemos elaborar de tal manera los discursos y las ideologías para que no puedan ser escuchados por todas las gentes de nuestras tierras. Que por supuesto que venimos a tomar decisiones, pero que esas decisiones van a poner en el centro esa posibilidad, para volver a nuestras banderas hoy en Colombia, de ser América Latina también, o más bien la potencia mundial de la vida. Muy bien. Muy bien.